Ahora Crimea está estallando con todas sus fuerzas. En la península ha comenzado una verdadera locura. A los ocupantes se les está yendo la cabeza por estos ataques nuestros. Un giro inesperado de los acontecimientos. Rusia despliega urgentemente un nuevo frente. Un ataque desde Transnistria ha comenzado en Moldavia. Putin asfixia al Báltico y se acerca al botón rojo. Impactante. A Rusia no le queda mucho tiempo. Ucrania se está convirtiendo en el arsenal del mundo. Los soldados del dictador han sospechado que algo anda mal. Se está gestando una rebelión en el ejército ruso. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. En este momento se está produciendo el desarme total de Crimea. Las posiciones defensivas del ejército ruso han sido completamente destruidas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado una operación especial secreta que está expulsando metódicamente a los ocupantes de la península. En el Kremlin han admitido que Crimea se sostiene literalmente por un hilo. Nuestro pueblo está a punto de dar el último empujón y en última instancia separarse de la Federación Rusa. Video épico. El FSB, las Fuerzas Armadas y presumiblemente incluso el propio Putin fueron objeto de una lluvia de fuego ucraniano. Además de eso, la flota del Mar Negro también se vio afectada. No se pierdan los detalles asombrosos de la verdaderamente impactante derrota del enemigo. Los rusos tienen problemas en Crimea y cuanto más avanza, más sorpresas hay para el enemigo. Crimea poco a poco, si hacemos una analogía, gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, se ha convertido, en una especie de Kremobayevka, por analogía con Chornobaivka, sí, donde constantemente ocurre la destrucción del ejército ruso, de los ocupantes rusos, así como de su armamento y equipo. Los defensores ucranianos entienden claramente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. En Crimea el trabajo es activo. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa. Esto es una parte integral del proceso de desocupación. En la Crimea temporalmente ocupada, los problemas con el combustible, el agua y el equipo militar son cada vez mayores. Los ataques ucranianos destruyen las bases enemigas, mientras que los rusos intentan ocultar la magnitud de las pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. ¡A cubierto! Chicos, vámonos de aquí. Hoy, en Crimea, los ataques alcanzaron aquellos objetivos militares rusos, insisto, objetivos militares, que representan una amenaza tanto para la propia península, por estar ubicados en ella, como para otros territorios de nuestro país. Este equipo hoy en día se utiliza para lanzar ataques con armamento de misiles contra nuestro territorio. En consecuencia, esto es lo que permite a los rusos llevar a cabo un amplio reconocimiento de nuestro espacio aéreo. Regularmente se eliminan objetivos de defensa antiaérea enemiga, marítimos y terrestres, incluidos los ferroviarios. El sistema de defensa antiaérea en Crimea, que hoy funciona de manera muy activa e intenta repeler los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas, lo cual les sale muy mal. Entre otras cosas, también funciona como un arma de asesinato. En la península aumentan los problemas de abastecimiento y las posiciones defensivas rusas se desmoronan. El trabajo también se está llevando a cabo en aquellas llaves que nos abrirán la puerta a Crimea, en particular la lengua de Kimburn, la lengua de Dendrovka y de hecho el propio territorio de Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos también han llegado a las residencias gubernamentales. En la noche del 22 de septiembre se escucharon explosiones en la zona de Foros. Los colaboradores rusos declararon que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros. Se ha informado de la muerte de 3 personas y 16 heridos. Es muy probable que este sanatorio fuera precisamente el lugar de reunión de altos funcionarios, posiblemente del FSB o probablemente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sí, no hemos visto ningún control objetivo, por así decirlo, por parte de Rusia, ni sobre los muertos ni sobre los civiles heridos. Y eso es lo primero que habría hecho la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así. Los rusos guardaron silencio sobre el hecho de que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio. No se especifica quiénes eran exactamente.
En la página del sanatorio en las redes sociales se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Foros Hall estaría cerrado por servicio especial. Pero en todas las noticias rusas muestran precisamente la escuela que está al lado. Lo más dañado fue el salón de actos de la escuela. Aquí el techo se ha derrumbado parcialmente. Solo miren lo que quedó de una de las paredes. Por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora aquí hay escombros esparcidos por todas partes. Los rusos intentaron utilizar informativamente esta escuela, que estaba cerrada en un día festivo, sin alumnos ni nada, para tapar mediáticamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos siempre hacen. Pero de nuevo, no se trata de atacar el objeto escuela, sino de esa pensión con el mismo nombre, Terletsky, que está frente a la escuela. Cerca está la residencia gubernamental Dacha 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por lo que siempre está presente el FSO, que puede ser involucrado para la seguridad de la reunión. Y por supuesto hay defensa antiaérea. Demostramos que hoy las fuerzas de defensa, con diferentes medios de fuego, pueden alcanzar a los ocupantes en cualquier punto de nuestra Crimea, en cualquier lugar, al norte, al sur, al oeste, al este. Y hoy no hay ningún objetivo en el territorio de Crimea que no pueda ser alcanzado por un ataque de las fuerzas de defensa. La defensa antiaérea rusa una vez más ha demostrado su incompetencia. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. Los sistemas de defensa antiaérea en Crimea están siendo destruidos. Y ese es el camino hacia la desmilitarización de Crimea y, lo más importante, hacia la desocupación. Vamos por el camino correcto. La flota aérea de los rusos en la península ocupada se redujo como resultado del exitoso trabajo de combate de la Unidad Especial de la Inteligencia Militar de Ucrania, Fantasmas. Fueron alcanzados 3 helicópteros enemigos multipropósito Mi-8, así como el radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros fueron destruidos en solo unos días, así como 2 aviones anfibios únicos B-12 Chaika. De estos hay muy pocos en la flota del Mar Negro, si no me equivoco, 6, y ya han sido destruidos 2. Los agentes de inteligencia mostraron imágenes de la operación y un video de los restos de uno de los helicópteros Mi-8 destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en un símbolo del colapso del suministro de combustible. Aquí se traía una gran cantidad de combustible para abastecer a la maquinaria militar rusa. Como resultado, ahora hay escasez y precios récord en la península. El aumento de los precios de la gasolina está relacionado con los ataques de Ucrania a las refinerías rusas. En el video, Sebastopol. En Yalta llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de quienes quieren repostar es enorme. Ni las autoridades rusas ni las de ocupación en Crimea reconocen el problema. Aseguran que todo se debe únicamente a la logística. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se registran regularmente y se transmiten al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OSCE. La administración de ocupación rusa recluta forzosamente a los crimeos para las filas de las Fuerzas Armadas rusas y negarse a servir se castiga con persecución penal. Además, se está produciendo una militarización constante de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no le da a Rusia la oportunidad de normalizar la ocupación. Nueva amenaza. Rusia prepara ofensiva contra Ucrania desde Transnistria. Primeros pasos dados. Moscú se atrevió a la locura. Los agentes del Kremlin lo queman todo a su alrededor con el fuego de la discordia. La situación es más inestable que nunca. Este es el punto de partida para cumplir el deseo oculto de Putin. Ha comenzado la semana decisiva. ¿En qué terminará esto y vale la pena preparar a Odessa para una invasión rusa en estos mismos momentos? Sobre esto y más en el siguiente reportaje. Todo se decidirá este fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno, tras lo cual el país podría ser utilizado como base para atacar a Ucrania. Con este mensaje en video se dirigió al pueblo la presidenta Maya Sandu. Si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas y amenazarán tanto a nuestro país como a toda la región. La libertad de movimiento podría terminarse y nuestra tierra podría convertirse en una base para la infiltración en la región de Odessa.
La región de Transnistria será desestabilizada. Además, es precisamente Transnistria la que hoy representa un peligro especial según los expertos. Recuerdo que Moldavia tiene 1.222 kilómetros de frontera común con Ucrania. Moldavia no es un país grande, pero importantes proyectos de infraestructura, por así decirlo, nos unen con Ucrania y por eso las apuestas son altas. Allí, tradicionalmente, predominan los sentimientos prorrusos entre la población, con la que, evidentemente, las autoridades de Moldavia no han trabajado lo suficiente todos estos años. Los políticos han instado a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día es un enorme problema no solo para su país, sino también para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta de la primacía en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchas menos amenazas. Se decidió luchar ya en la etapa final. Menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación. Esto está relacionado con las protestas violentas que se están preparando después de las elecciones. El mundo criminal sigue formando parte de este sistema general postsoviético de ladrones en la ley, y por eso, con la ayuda de estas personas y estas estructuras, se preparaban protestas violentas tanto dentro de las prisiones como en libertad. Y hoy, precisamente por la mañana, la policía, junto con los servicios especiales, el Servicio de Información y Seguridad, llevaron a cabo una operación para prevenir estas acciones. Así, durante los registros del 22 de septiembre en Moldavia, fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero se les enseñó a manejar armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros. Las fuerzas del orden afirman que detrás de la operación están los servicios especiales rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales. Al mismo tiempo, la investigación en sí continúa desde julio de este año. Pero el método de la fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin. Después de practicar en Rumanía, en Moldavia también decidieron aplicar la intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se graban deliberadamente una cantidad absolutamente descomunal de videos cortos para TikTok, YouTube y Facebook. Y todo esto se difunde en rumano y en ruso, pero con temática moldava, para atraer precisamente a nuestros ciudadanos. Y en esto es en lo que apuestan. Para aquellos que son mayores y aún no dominan TikTok, hay un programa propio. La misma Iglesia Ortodoxa rusa, que en Moldavia se ha asimilado, aunque tiene fines confesionales, sin embargo, mantiene el estándar de total subordinación a Moscú. Otro de esos pilares de hormigón de su identidad, por así decirlo, es la conexión ortodoxa con Rusia, porque se trata de un pueblo túrquico ortodoxo que, según se dice, la Federación Rusa trasladó aquí históricamente. Y hasta ahora ellos siguen manifestando su de esta manera, su gratitud a través del amor por Rusia y el apego al cristianismo ortodoxo. Y de hecho, el cristianismo ortodoxo, al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión y de comunicación con Rusia. Y por supuesto, Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y separatista en las regiones. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el parlamento tiene poderes mucho más amplios, incluso en lo que respecta al rumbo de la política exterior. Por eso las elecciones del gobierno son casi más importantes que las elecciones del líder del país. Me parece que, lamentablemente, falta esa comprensión. Si hablamos en general de la sociedad en términos porcentuales, falta la comprensión del grado de amenaza, porque piensan, bueno, ¿cuántas veces ya, Dios mío, cuántas veces ya ha pasado esto? Tuvimos en el poder al prorruso Voronin, luego lo reemplazaron, después estuvo el prorruso Dodon y de nuevo lo reemplazaron. Pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos y lanza drones sobre la Unión Europea. Y creo que si esta vez volvemos a caer en sus garras, ya no será tan fácil salir como en las veces anteriores.
Además, los expertos consideran que esta semana seguirá siendo tensa hasta las elecciones, que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades llaman a mantenerse en alerta las 24 horas, ya que esta es, de hecho, la última oportunidad para que Rusia desvíe a Moldavia de la integración europea por una vía relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024, cuando intentó frustrar el referéndum y la reelección de Maya Sandu, y ahora la batalla, la lucha, se desarrolla por el control del Parlamento. Urgente, ha comenzado la liberación de Crimea. A los rusos simplemente los están expulsando de la península. Esto es un triunfo para Ucrania. Los GUR ya han salido de casa. El golpe del siglo. El puente de Crimea está en la mira. Esto convertirá el principal símbolo de la guerra de Putin en un montón de chatarra. Todos los detalles en el reportaje. Los rusos tienen problemas evidentes en Crimea. Y cuanto más avanza, más sorpresas hay para el enemigo. Crimea, poco a poco, si hacemos una analogía, gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, se ha convertido en una especie de Krimobaevka, por analogía con Chornobaevka, donde constantemente se destruye al ejército ruso, a los ocupantes rusos, así como su armamento y equipo. Los defensores ucranianos entienden claramente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. El trabajo en Crimea es activo. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa. Esto es parte integral del proceso de desocupación. Mientras tanto, en la Crimea ocupada, los problemas con el combustible, el agua y el equipo militar son cada vez mayores. Los ataques ucranianos destruyen las bases enemigas mientras que los rusos intentan ocultar la magnitud de sus pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. Hoy, en Crimea, fueron atacados aquellos objetivos militares rusos que representan una amenaza tanto para la propia península por estar ubicados allí como para otros territorios de nuestro país. Este equipo hoy en día se utiliza para lanzar ataques con armamento de misiles contra nuestro territorio. En consecuencia, es lo que permite a los rusos realizar un amplio reconocimiento de nuestro espacio aéreo. Regularmente se eliminan objetivos de la defensa antiaérea enemiga, se destruyen objetivos marítimos y se atacan objetivos terrestres, los ferroviarios. Los sistemas de defensa antiaérea en Crimea, que hoy funcionan de manera muy activa, intentan repeler los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas, lo cual les sale muy mal. También funcionan como armas de asesinato. En la península están aumentando los problemas de abastecimiento y las posiciones defensivas rusas desmoronando. También se está trabajando en esas llaves que nos abrirán la puerta a Crimea. En particular la lengua de Kimburn, la lengua de Dendrovska y, de hecho, el propio territorio de Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos incluso alcanzaron las residencias gubernamentales en la noche del 22 de septiembre en la zona de Foros. Se escucharon explosiones. Los colaboradores rusos declararon que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros. Se informó de la muerte de 3 personas y 16 heridos. Es muy probable que este balneario fuera precisamente el lugar de encuentro de altos funcionarios, posiblemente del FSB o probablemente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No hemos visto ningún control objetivo, el llamado control por parte rusa, con muertos y civiles heridos. Nunca lo vimos, y eso sería lo primero que haría la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así. Los rusos omitieron mencionar que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio. No se especifica quiénes exactamente eran. En la página del sanatorio, en la red social, se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Faros Hall estaría cerrado por servicio especial. En todas las noticias muestran precisamente la escuela, que está al lado. La parte más dañada es el salón de actos de la escuela. Aquí el techo derrumbado parcialmente. Solo miren, por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora aquí hay fragmentos esparcidos por todas partes.
Los rusos intentaron, usando esta escuela que estaba cerrada en un día festivo sin alumnos ni nadie, intentaron cubrir informativamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos siempre hacen. Pero de nuevo, no se trata de un impacto en el edificio de la escuela, sino de la residencia con el mismo nombre, Terletsky, que está frente a la escuela. Cerca también está la dacha gubernamental número 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por eso siempre hay agentes del FSO a quienes se puede involucrar para la seguridad de las reuniones. Demostramos que hoy las fuerzas de defensa pueden alcanzar con diversos medios de fuego a los ocupantes en cualquier punto de nuestra Crimea, en cualquier lugar. En el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Y hoy no hay ningún objetivo que no pueda ser alcanzado por las fuerzas de defensa en el territorio de Crimea. La defensa antiaérea rusa, una vez más, ha demostrado su ineficacia. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. El sistema de defensa antiaérea en Crimea está siendo destruido. Este es el camino hacia la desmilitarización de Crimea y, lo más importante, hacia la desocupación. Vamos por el camino correcto. La flota aérea de los rusos en la península ocupada se ha reducido como resultado del exitoso trabajo de combate de la unidad especial Fantasmas de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Fueron alcanzados 3 helicópteros multipropósito Mi-8 enemigos, así como el costoso radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros fueron destruidos. Solo en unos pocos días se destruyeron 2 aviones únicos, el anfibio B-12 Chaika. En general, hay muy pocos de ellos en la flota del Mar Negro. Si no me equivoco, son 6 y ya han sido destruidos 2. Los exploradores mostraron imágenes de la operación y un video de los restos de uno de los helicópteros destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en un símbolo del colapso del combustible. Precisamente aquí se traía gran cantidad de combustible para abastecer la maquinaria militar rusa. Como resultado, en la península hay escasez y precios récord de combustible. El aumento del precio de la gasolina por ataques de Ucrania a refinerías rusas, Sebastopol. En Yalta, llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de personas que quieren repostar es simplemente enorme. Ni las autoridades rusas ni las de ocupación en Crimea reconocen el problema. Aseguran que se trata solo de un asunto de logística. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se registran regularmente y se transmiten al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OSCE. La administración de ocupación rusa recluta forzosamente a los crimeos en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Negarse a servir se castiga con persecución penal. Además, se produce una constante militarización de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no le da a Rusia la oportunidad de normalizar la ocupación. Rusia fue atacada de emergencia. Objetivos importantes arden por todo el país. Un apocalipsis explosivo ha caído sobre Rusia. El fuego es visible desde el espacio. Los rusos huyen en pánico. Esto podría ser un punto de inflexión en la guerra. Mira todos los detalles impactantes. Esto es simplemente una locura. Una noche infernal en Rusia. Un ataque masivo de drones en varias regiones de la Federación Rusa. Se han registrado impactos en Taganrog, Belgorod y Baluiki. Elgov, en la región de Kursk, se quedó completamente sin electricidad. Después, Ibashkiria fue atacada. En internet circula un video de un nuevo ataque al complejo petroquímico. Recordemos que el 18 de septiembre, las instalaciones de Gazprom Neftekhim Salabat ya fueron atacadas por drones. La empresa se dedica al ciclo completo de procesamiento de materias primas de hidrocarburos y produce más de 150 tipos de productos, incluyendo gasolina, diésel, fuel oil, betún y polietileno. Pero eso no es todo. Crimea. Alrededor de las 4:30 de la mañana se produjeron potentes explosiones en la zona de los aeródromos de Belbek y Kacha. Las autoridades de ocupación informan que derribaron 16 drones que se dirigían a la península. Sin embargo, los residentes locales afirman que los sonidos se parecían a impactos y que se escucharon después de que terminó el trabajo de la defensa antiaérea. Pero no solo de ataques aéreos se trata. Los especialistas en ciberseguridad volvieron a obtener acceso completo a todas las computadoras y servidores de las autoridades autoproclamadas del temporalmente ocupado Crimea.
Gracias a esto se logró obtener más de 100 terabytes de datos de inteligencia. Además, hace unos días, drones ucranianos de largo alcance destruyeron de inmediato 6 vehículos del sistema de misiles operativos tácticos Iskander en un campo de entrenamiento en la región de Krasnodar. En la foto se pueden ver 6 vehículos calcinados sobre el chasis MZK T-7930 y uno más basado en KMAZ. En este momento, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, descartó la posibilidad de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la OTAN, a menos que estos lleven a cabo acciones agresivas. Mientras tanto, el presidente de EU, Eram, escribió que cree en la devolución a Ucrania de los territorios ocupados por Rusia. Estados Unidos está llevando a cabo un juego político multivectorial cuyo objetivo, en consecuencia, es reducir la presencia político-militar de la Federación Rusa en el escenario mundial. En este momento existe una estrategia clara orientada, de hecho, a aislar a la Federación Rusa, tanto en el escenario mundial como, en consecuencia, en el espacio postsoviético. No todo, gracias a Dios, es favorable para los ocupantes ni en los campos de batalla ucranianos. En la dirección sur de Slobochansky, el enemigo atacó en la parte central y occidental de Volchansk y también libró combates urbanos en Otradnoye, en la dirección de Velikoburluk. Los ataques del enemigo en la dirección de Kupiansk siguen siendo infructuosos. Putin necesitaba un control significativo sobre la región de Dnipropetrovsk para ejercer presión militar y política sobre el liderazgo ucraniano en el momento del intercambio de territorios. ¿Este plan del mando ruso fracasó? Al parecer, no es casualidad que Putin haya destituido a uno de sus generales más emblemáticos, Alexander Lapin, quien comandó varias operaciones en Ucrania. También se comenta en el espacio informativo que a los rusos les falta armamento de manera catastrófica. Usted dice que en este momento la Federación Rusa tiene ciertas dificultades para proveer medios de destrucción para su personal. Eso no corresponde a la realidad. Al mismo tiempo existen grandes problemas en la economía rusa. En particular, el Ministerio de Finanzas de Rusia declaró que ha propuesto un proyecto de ley para aumentar la tasa del IVA del 20 al 22%. Además, la tasa impositiva se incrementará a partir del 1 de enero de 2026. Y supuestamente estos fondos que generará el aumento del IVA están destinados a garantizar la financiación de la defensa y la seguridad. Es decir, en realidad la Federación Rusa está reconociendo la estancación de su economía y la falta de recursos para financiar la continuación de acciones militares activas en el territorio de Ucrania. Además, Indonesia podría proporcionar hasta 20.000 cascos azules a Ucrania y a otros países donde se desarrollan conflictos armados. Así lo declaró el presidente del país en la sesión de la Asamblea General de la ONU y señaló que es necesario proteger la paz y que están dispuestos a asumir parte de la responsabilidad por ello. Moscú está en shock. Los drones se han convertido en un infierno para Rusia. Cada día están más cerca del Kremlin. Los ataques no se detienen. Pero esto es solo el calentamiento. Pronto, miles de drones y misiles golpearán la capital rusa. La defensa antiaérea rusa está al borde del colapso. ¿Está Putin preparado para el apocalipsis? Detalles en reportaje. Moscú y la región de Moscú sufrieron otro ataque masivo de drones ucranianos. Los primeros drones entraron alrededor de las 20:00 del 21 de septiembre. El cielo sobre Moscú fue cerrado para la aviación civil. Los aviones civiles se vieron obligados a volar directamente sobre los rascacielos de la capital rusa. Decenas de vuelos cancelados, la alerta aérea en Moscú y otras regiones duró varias horas. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea de guardia destruyeron 69 drones ucranianos, aparatos aéreos sobre los territorios de las regiones de Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, la región de Moscú, Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la República de Crimea. Esta no es la primera vez que atacan la Ciudad Blanca. Ya en la primavera de este año, los expertos rusos afirmaban que era imposible romper la defensa antiaérea de Moscú. La región de Moscú cuenta con una defensa antiaérea profundamente escalonada. Es una de las metrópolis más protegidas del mundo. Producimos varios sistemas de corto alcance, como el sistema de misiles antiaéreos Pantsir y el Tor M2, que precisamente interceptan los drones ucranianos de tipo avión. La dirección de la Federación Rusa, incluso el presidente, sigue dependiendo de lo que ocurre dentro de Rusia.
Y cuando comiencen los descontentos abiertos, cuando empiecen las discusiones, poco a poco se desvanecerán esas declaraciones tan pomposas de ellos. Y a pesar de la máxima protección de la que hablan las autoridades y los expertos, parece que Putin no puede proteger completamente la capital de los drones ucranianos, que atacan cada vez con más frecuencia la ciudad principal de Rusia. Incluso antes del desfile del 9 de mayo se trasladaron sistemas de defensa antiaérea a Moscú desde toda Rusia. Pero esto no dio grandes resultados. Rusia formó un nuevo anillo de defensa antiaérea alrededor de Moscú, utilizando antiguas bases soviéticas para reforzar rápidamente la protección contra drones y misiles. Estas posiciones de defensa antiaérea se desplegaron en el lugar del antiguo pequeño anillo de defensa, creado aún en los años 60 y 70. En aquel entonces, estos sistemas estaban destinados a repeler ataques con misiles de tipo nuclear, pero no están adaptados a los medios de ataque más modernos. Estaban diseñados para misiles balísticos y tácticos, pero hoy en día se trata de otro modelo de guerra. Ahora se trata de drones de ataque de diversos tipos que además cambian su trayectoria de vuelo. Estos prevén ataques también desde arriba, e incluso literalmente por encima de los edificios, por lo que es difícil detectarlos con el sistema de defensa aérea. Actualmente, en la defensa aérea de Moscú, el Kremlin no utiliza ideas nuevas, sino soluciones soviéticas. En las torres de la época soviética probablemente se han instalado radares y posiblemente están colocando redes antidrones. Pero al parecer, estas soluciones no son muy eficaces. Putin entiende que tarde o temprano Moscú se convertirá en nuestro objetivo prioritario. Este tipo de acciones deben continuar. Por ahora no son misiles. No producimos misiles en tal cantidad como para poder lanzarlos. Pero estoy seguro de que pronto también volarán misiles hacia Moscú. Entonces la tonalidad de las negociaciones, la tonalidad de las conversaciones de Putin y sus relatos sobre lo poderosa que es su ejército, que todo les sale según el plan, que pueden hacer lo que quieran y que a nosotros no nos queda más que capitular. La tonalidad de las conversaciones cambiará. Los nuevos misiles de fabricación ucraniana Flamingo, con un alcance de hasta 3.000 kilómetros, entrarán en producción masiva a principios de 2026. Asimismo, en un futuro próximo, Ucrania espera recibir misiles estadounidenses de largo alcance ERAM. Esto le dará a las Fuerzas Armadas de Ucrania la posibilidad de lanzar ataques combinados de misiles y drones contra Moscú. Y la defensa antiaérea definitivamente no podrá hacerles frente. Además, en el último mes y medio, Ucrania ha incrementado significativamente los ataques contra la industria de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Un ejemplo de ello son los problemas de combustible en algunas regiones. Ahora, el golpe a Moscú no es el primero y claramente no será el último. En conjunto, estos ataques en la URSS refuerzan la posición negociadora de Ucrania.